Buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, también aprovechamos de saludar a quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Eh, la verdad que, dado todos los arreglos que se están haciendo, surgen cosas de lo que significa armar y desarmar, montar y desmontar cada fin de semana. Entonces, bueno, son cosas que nos van a retrasar un poquito durante un par de domingos más, pero ya cuando Dios mediante esté todo terminado, ya por lo menos los equipos que son los que necesitamos nosotros que siempre estén 10 puntos, no se van a mover más. Entonces ya vamos a estar, gracias a Dios, con eso, si así Él lo permite, cubierto. El día de hoy vamos a continuar con este estudio que comenzamos la semana pasada, que se titula El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y el título, por supuesto, que determina todo el estudio, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos del regreso de nuestro Señor Jesucristo porque el concepto segunda venida no es un concepto que aparezca específicamente en la Escritura. Siempre Jesucristo habló de que vendría, ¿no es cierto? Y nosotros le hemos llamado la segunda venida, que es verdad. Pero esa segunda venida o ese concepto de alguna manera ha llevado también a confusión en relación a lo que es el tema del rapto. Como les dije la semana pasada, que es un evento que está calendarizado dentro de lo que es el programa de Dios para la iglesia y que efectivamente nosotros sabemos que iba a pasar mucho tiempo y sigue pasando tiempo. No obstante, cada día estamos más cerca de ese momento como iglesia, pero para entender esto, efectivamente nosotros debemos tener un entendimiento mucho más pleno que el simple hecho de afirmar o refutar el rapto de la iglesia, que es en definitiva lo que la iglesia está esperando. La iglesia no está esperando ni la tribulación ni el anticristo, sino que la iglesia está esperando a Cristo. Pero para entender eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, en definitiva, tener un estudio mucho más profundo, que este no lo es, este es solamente un pincelazo o son pinceladas para que nosotros, ya sea congregacionalmente y personalmente, individualmente, reforcemos este estudio en función de la información que la misma Escritura nos entrega. Entendiendo que muchos de los títulos y de los subtítulos y de los nombres de doctrinas no aparecen, por supuesto, en la Escritura. Es como, por ejemplo, siempre alguien dice, bueno, el rapto no existe porque en primer lugar la doctrina no existe en la Biblia, y eso no es así. Existe la doctrina en la Biblia y tenemos versículos al respecto, pero mucho más importante que eso es toda la enseñanza del rapto. Es como que alguien me dijera, oye, la doctrina de la Trinidad no existe porque ni siquiera la palabra Trinidad está en la Escritura. Y tiene razón, la palabra no está, pero cuando hablamos de doctrina, estamos hablando nosotros de la enseñanza que la Escritura nos enseña. La Escritura no fue diseñada ni hecha con títulos, subtítulos, versículos. Fue Escritura, y más encima en el idioma hebreo, para el tema del Antiguo Testamento, ni siquiera existía una puntuación. Por lo tanto, nosotros estamos frente a una revelación que hemos ido de alguna manera analizando a lo largo de los siglos, y lo que hoy día nosotros podemos tener es verdaderamente el privilegio de ser una generación que cuenta con todos los recursos para tener un entendimiento histórico, idiomático, ¿no es cierto?, de todo lo que en la Biblia está escrito. De hecho, ustedes saben que el Antiguo Testamento llevó prácticamente 13 siglos o 14 siglos, dependiendo de la cronología que se tome, pero mucho tiempo, por lo menos 14 siglos, en los cuales los escritores del Antiguo Testamento, ninguno de ellos tuvo idea de lo que escribió. La gran mayoría de ellos no tuvo idea de lo que escribió. Todo lo que se escribió con un sentido siempre de futuro y en condiciones que ellos mismos ni siquiera pudieron entender o asimilar, ni para su época, ni siquiera en su imaginación. Por lo tanto, también eso es algo que nosotros tenemos que agradecer al Señor, de contar hoy día con una visión panorámica absolutamente completa y con una iluminación escritural realmente que es un privilegio, pero a la vez también constituye una inmensa responsabilidad. Muchas de las cosas que escribieron también los personajes del Nuevo Testamento
los hermanos que escribieron el Nuevo Testamento, ciertamente tampoco ellos tenían mayor idea o mayor información al respecto. Entonces, estamos hablando de una situación en la cual nosotros estamos en una posición absolutamente privilegiada y no podemos, ¿no es cierto?, ser facilistas en relación a desechar o aprobar algo por el simple hecho de que Jesús está demorando mucho, por lo tanto el rapto ya no existe, que es lo que dice segunda de Pedro, que van a existir burladores, que justamente en función de este supuesto retraso, porque Dios no se atrasa, Él todo lo hace en el tiempo justo. Entonces, nosotros tenemos que entender a la luz de la Escritura lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo. Ahora bien, para poder entender este evento que está dentro o enmarcado dentro del regreso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que también conocer a los actores. Vimos la semana pasada lo que es Israel, lo que es la iglesia, muy someramente, pero solamente para entender que Israel, ¿no es cierto?, es el pueblo elegido, la iglesia es el pueblo redimido como pueblo, como concepto de pueblo. Entonces, Israel, Dios tiene un trato con Israel y Dios tiene un trato también con la iglesia. El periodo de la iglesia es un paréntesis que resultó un misterio para todos los escritores antiguo testamentarios. Todos escribieron como un misterio porque se le hablaba de los gentiles juntos con los judíos, cosa que para ellos en esa época era una situación absolutamente impensable, que no podía ser viable bajo ningún punto de vista, pero lo que ellos escribían, se escribía en relación al tema de los gentiles junto con los judíos, bajo una economía mesiánica que tampoco llegaron nunca a entender. El punto es que hoy día sí nosotros lo entendemos y somos responsables de eso. Recordar solamente el capítulo 11 del libro Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 1, Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? A forma de pregunta, lo hace el apóstol Pablo, que es su característica en todo el libro Romanos. Y la respuesta es categórica, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Recuerdan ustedes la escena de Elías? Y el Señor le responde, no, tranquilo Elías, tú no eres el único, yo me he reservado 7,000 gente o personas fieles. Siempre se habla en relación a un remanente del pueblo de Israel, pero Israel como pueblo, como nación, nunca desaparece de la mano de Dios. El mismo capítulo 11, versículos 11 y 12. Otra vez el apóstol Pablo, usando esta retórica, dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? La respuesta otra vez, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más, escucha bien, su plena restauración? Su plena restauración. Va a haber una plena restauración de Israel, que no es lo que está pasando el día de hoy. Hoy día hay una restauración desde el punto de vista nacional, pero no hay una restauración desde el punto de vista espiritual. Ese es el futuro de Israel. Versículo 25 del mismo capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Endurecimiento en parte. Israel en este momento está endurecido hacia Dios. Israel está endurecido hacia Dios, pero ese endurecimiento es en parte. ¿Por qué? Porque va a haber una restauración espiritual. Por eso es que cuando entendamos nosotros el tiempo de la tribulación, no podemos meter a la iglesia en ese tiempo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de ¿quiénes? De los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa palabra que aparece ahí es similar a la palabra metatauta, que significa hasta que haya terminado el ciclo de los gentiles, hasta que el último
no judío entre en la iglesia, que es el periodo de los gentiles, ¿no es cierto? O un judío converso que entre a la iglesia, porque en esta etapa, en esta época, no importa si es judío, griego, lo que sea, porque todos estamos bajo la economía mesiánica de la gracia y de la iglesia. Entonces, hasta que entre el último, la última o el último salvo, ¿no es cierto?, a la iglesia del Señor en alguna parte del mundo, entonces ahí termina el tiempo de los gentiles y comienza otra vez el tiempo de Israel. La iglesia no reemplazó a Israel. Israel y la iglesia son dos cosas que tienen carriles paralelos. Se juntan en este paréntesis histórico de la iglesia, que son estos 2000 años que ya llevamos, en que no importa la nacionalidad que se tenga, bajo la economía de la gracia, todo el que hoy día es de Cristo, no importa si es judío, griego, lo que sea, porque es ciudadano de los cielos. Pero dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego ¿de qué? De que haya terminado la plenitud de los gentiles. No puedo meter la iglesia que pertenece al tiempo gentil dentro del periodo que viene a continuación. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel como nación. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando ellos reconozcan al Mesías, al único Mesías, al Señor Jesucristo. Ellos van a entrar al periodo de la tribulación reconociendo a un falso Cristo. Ya vamos a ver el jinete en el caballo blanco que aparece en Apocalipsis 6. La semana 70ª de la profecía de Daniel. Yo sé que quizás esto puede no ser lo que tú viniste a escuchar hoy día, pero te digo que esto es fundamental que tú lo entiendas, porque esto es lo que nos corresponde a nosotros vivir hoy como iglesia. Nosotros, la pregunta es ¿quiénes van a leer esto en el tiempo de la tribulación? No lo vas a leer tú si eres un hijo de Dios y perteneces realmente a la iglesia. Por eso es que nosotros estamos en el tiempo de los gentiles. Recuerda el sueño de Daniel. Daniel soñó con una estatua que tenía 5 partes. Todo ese es el tiempo de los gentiles. Estamos en el tiempo ya de entrar a los pies de barro y hierro. En parte fuerte, en parte débil, que va a ser la alianza del anticristo con, ¿no es cierto?, los gobiernos del mundo. Ya han pasado todos los otros imperios. Entonces es preciso que tú y yo dejemos de leer el devocional, ¿no es cierto? Y perdonen que yo a lo mejor sueno sarcástico, todo lo que ustedes quieran, pero el devocional, ¿no es cierto?, hoy día casi como un horóscopo, y empieces a comer comida más contundente, porque esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene. Cuando alguien me dijo, oye, pero es que podrías predicar cosas más evangelísticas. No hay cosas más evangelísticas que entender que hay un rapto que viene de la iglesia y que si tú te quedas y no tienes información, vas a estar bajo el dominio del anticristo y lo más probable es que termines sellándote. Y por lo menos te acuerdes de que en alguna parte escuchaste esto, que no se predica hoy, porque una de las señales más claras de que el rapto está cerca es el hecho de que la misma iglesia perdió la esperanza del rapto. La misma iglesia. Hasta el mundo hace películas sobre el rapto y la iglesia no lo cree. La iglesia no lo cree. Versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Recuerden, Jacob es Israel. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite, ¿qué cosa? Sus pecados. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, hoy son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de ¿quién? De los padres. Dios tiene que cumplir y va a cumplir la promesa que le hizo a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, que no son nuestros padres. Nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe, pero no somos sanguíneamente hijos de Abraham. Dios tiene que cumplir lo que les dijo a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Se tiene que cumplir el hecho de que Israel, el Mesías, reine en Israel con vara de hierro. Eso no se ha cumplido todavía. Entonces, si tú no reconoces el papel de Israel en los tiempos que se vienen, nunca, y vas a terminar como muchos, entre comillas, teólogos que alegorizan todo. Dios nunca habla con alegoría. La única alegoría que existe, entre comillas, son parábolas.
Y las parábolas Jesús las hizo por misericordia a la gente que estaba rechazando su palabra abiertamente, para que no entendieran, porque si entienden van a tener más juicio el día del juicio ante el trono blanco. Y entonces Él les hablaba por parábola, como un acto de misericordia. Pero no hay alegorías en la Escritura. Si la Escritura dice que hay un periodo de 1000 años que se llama milenio, hay un periodo de 1000 años, Satanás va a ser atado, el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados, van a inaugurar las habitaciones del lago de fuego, y va a haber un periodo en que Jesús va a cumplir la promesa abrámica, ¿no es cierto?, de reinar en un reino de paz donde todo va a ser restaurado. Pero eso no es la eternidad. La eternidad viene después de eso. Entonces, hermanos, hermanas, esto es fundamental para que nosotros entendamos que es preciso que nos introduzcamos más profundamente en la Escritura. Para eso es que existe la iglesia. Nosotros tenemos que en ese sentido, ¿no es cierto?, entrenarnos en esto. Entrenarnos en esto. Vamos a analizar, espero, en una parte, la profecía que el Señor le dio a el profeta Daniel. Y para eso vamos a ir a Daniel capítulo 9. El libro de Daniel son 12 capítulos que si tú no los lees y no los estudias, no vas a entender Apocalipsis. No vas a entender Apocalipsis y vas a caer en el alegorismo interpretativo erróneo que se usa, ¿no es cierto?, en relación a Apocalipsis. Apocalipsis no habla en alegoría, Apocalipsis habla en función de la información que se entrega en el Antiguo Testamento. Si tú no sabes lo que significa un cuerno en el Antiguo Testamento, nunca vas a entender los cuernos del libro de Apocalipsis. Entonces, cuando empiezan las alegorías, a lo mejor lo que este cuerno significa es, no sé, pues, la entrada al rancho mío. No, un cuerno, ¿qué significa? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el significado que tiene la Escritura? La Biblia interpreta la Escritura, no puedo empezar y entrar a alegorizar cosas. Daniel capítulo 9, ¿ya llegaron? Bien, vamos a ir al versículo 1. Daniel, recuerden ustedes, Daniel pertenece a un periodo bien específico de la nación de Israel. Daniel era un adolescente, probablemente entre 13 a 16 años, ¿no es cierto?, que fue llevado cautivo. Y cuando uno analiza quiénes se llevaron cautivos los babilonios se llevaron dos tipos de personas, esclavos y nobles. Por lo tanto, Daniel descendía de una familia noble de Judá, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que ya 500 años antes había sido llevado cautivo el reino del norte. Las 10 tribus del norte ya habían sido llevados por los asirios, por Sargón II, quien los llevó y los dispersó por todo el mundo conocido. 500 años después viene Nabucodonosor, invade, sitia Jerusalén y se lleva cautivo a Judá, el reino de Judá y Benjamín, que fue absorbido por los judíos. Entonces, ese evento lleva a Daniel, a este joven, y este hombre, ¿no es cierto?, que se desarrolla y muere cerca o pasadito los 80 años, ¿no es cierto? Él es el protagonista de la profecía más relevante de toda la Escritura. Entender esta profecía es entender prácticamente todo el libro de Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis. Es la relevancia que tiene. Entonces, él está, en primer lugar, capítulo 9, versículos 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, ya ha pasado tiempo. Recuerden ustedes, los babilonios invadieron Judá, lo trajeron cautivo, destruyeron el templo, se llevaron todos los implementos, pero después de los babilonios vinieron los medo-persas. Y después de los medo-persas vinieron los griegos, pero entonces Daniel está escribiendo en la época ya no de Nabucodonosor, sino que de los medo-persas. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Atento con eso. Está Daniel estudiando la Biblia que él tenía en ese momento. La Torá y un par de libros proféticos de profetas más. Y él está específicamente leyendo y estudiando Jeremías.
Recuerden ustedes que Jeremías es el profeta que pronosticó por palabra de Dios la destrucción de Jerusalén, y por eso es que hay una sección de Jeremías que se llama Lamentaciones, porque él llora, porque Dios le revela todo lo que va a vivir su pueblo por causa de qué cosa, de la idolatría y por causa de abandonar la ley de Dios. Entonces está Daniel y se da cuenta de que la palabra, según Jeremías, decía que ese cautiverio iba a durar 70 años. ¿Por qué 70 años? Esto no lo voy a explicar en profundidad, pero ustedes después lo pueden buscar en la escritura. 70 años porque Dios le dio a Moisés una ley que era la ley del descanso de la tierra. Después de cada 7 años, la tierra debía descansar un año. Perdón, después de cada 6 años, el séptimo año era un año de reposo para la tierra. Los israelitas no respetaron ese reposo desde el tiempo de Josué. Ellos estuvieron 490 años sin respetar el reposo de la tierra, y Dios los castiga, o como parte de ese castigo, ¿no es cierto?, es que los lleva cautivo 70 años, porque son los 70 años que le deben de descanso a la tierra. Por eso en 70 años en Israel no hubo nada, estuvo desolado, la tierra descansó. Ya todo eso está en la escritura, por eso les digo que uno tiene que profundizar más para ir entendiendo el concepto judío de lo que estamos estudiando. De cada 6 años se dejaba descansar la tierra, el séptimo año era año de reposo. Y Dios le dijo a Moisés: yo voy a proveer para tu siervo, para tu sierva, para todos los extranjeros, todos los que estén en tu casa, nadie se va a morir de hambre. ¿Ya? Nadie se va a morir de hambre. Eso también es para nosotros que dicen: hoy tengo que trabajar todos los días porque si no, no como. No, tú tienes que separar un día y confiar en que Dios va a proveer. ¿Ya? En que Dios va a proveer. Entonces, nos vamos ahora. Ese es el contexto. Daniel está estudiando la Biblia, se da cuenta que Dios le dio 70 años y según el cálculo de esto, faltaban no más de 5 años para que se cumpliera eso. No más de 5 años para que se cumpliera eso. Entre paréntesis, Daniel nunca volvió a Judá. Daniel muere en Babilonia. Ahora bien, dice que él comienza a orar ahí, orar a Dios y a clamar arrepentimiento por sus pecados y los de su pueblo. Él como que absorbe a Israel y comienza a clamar, ¿no es cierto?, el perdón de Dios. En ese contexto de oración de la profecía de los 70 años, entonces aparece ahora el versículo 20 del mismo capítulo 9. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Aunque los judíos cautivos no hacían sacrificio, ellos seguían viviendo por el reloj de Jerusalén. Eso equivale a las 3 de la tarde, que es el tiempo en que Jesús expira. Después. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Para qué he salido? Para darte sabiduría y entendimiento, no otra cosa, sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende la orden y la visión, orden y visión. Es decir, esto se va a cumplir, esto es una orden. Esto no es algo que va a estar sujeto a las personas, esto es algo que Dios ya determinó, es una orden y se va a producir en el tiempo de Dios. No importa que yo me muera, que tú te mueras y todavía el Señor no regrese por el rapto de la iglesia, eso va a ocurrir. Hay una orden. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Para nosotros esto puede resultar un tanto contradictorio, pero en el pensamiento judío no es así. La palabra 70 es la palabra Shabua, que significa 70 en forma genérica, es como decir una docena. ¿Una docena de qué? ¿No es cierto? Entonces dice 70 semanas. La palabra semana es la palabra shivin y es semana de años, porque Daniel está leyendo el contexto de la profecía de
Jeremías en semanas de años. Los judíos tenían 3 Shabúas. Shabúa de semana, que era el día de reposo, el 7º día, semana de descanso de la tierra, que era el 7º año, y semana de jubileo, que era el año número 50, después de 7 por 7, 49 años, en el cual se devolvía todo, se ordenaba todo y la economía otra vez se equilibraba. Entonces nunca había gente muy millonaria ni gente tampoco muy pobre. Es así como Dios regula la riqueza, no por más impuestos. Así Dios regula la riqueza. Viviste 50 años y toda la cuestión y hiciste plata y va, devuelve todo. Libera a todos, devuelve todo y empieza de cero. Entonces, la palabra está ahí y dice 70 semanas, semanas de años, vale decir 490 años. ¿Qué venía después de los 490 años? Un descanso. ¿Se ha producido ese descanso? No, eso es lo que llamamos el milenio. El milenio es el descanso de la tierra cuando Dios restaure todo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Chile no existía en ese tiempo. Sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Esta profecía que se va a cumplir, porque es una orden, tiene que ver con Israel y con Jerusalén. Nada más. Recuerda, es tan increíble para Daniel. Daniel, ¿qué fue lo último que vio cuando salió de Jerusalén? Incendio, destrucción. Y aquí le está diciendo que se va a restablecer otra vez su nación. Recuerden que tenemos Nehemías, Esdras, que son los que inician este proceso. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Primera cosa, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el Kadosh Kadosh, que es el santo de los santos. ¿Para quién era esta profecía o para quién es? Para Israel. ¿Ha sucedido eso todavía con Israel? No. Por lo tanto, la semana 70 todavía no se vive. Todavía no se vive. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipes habrá 7 semanas. Vale decir, 49 años. Este tiempo lo divide en 3 partes. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hubieron 4 decretos para reconstruir Jerusalén, pero el decreto más completo es el que hizo Ciro y que está en Nehemías 2, tú lo puedes leer completo, cuando Nehemías, ¿no es cierto?, recibe el permiso y recibe la autorización, el financiamiento y todas las cosas para poder reconstruir no solamente los muros, sino que la plaza. Cuando se hablaba de la plaza, significa que se reconstruye la ciudad. Los anteriores decretos solamente habían reconstruido en parte algunas casas y los babilonios dejaron gente viviendo en Israel. Recuerde cuando vimos el estudio de, ¿no es cierto?, el brote de la higuera, sabíamos que gente quedó viviendo en Jerusalén, en el norte, en el reino del sur. Entonces, esta profecía comienza a cumplirse y le dice, 49 años va a durar la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, incluidos sus muros. Después de eso, y eso lo lleva adelante, ¿quién? Nehemías. ¿Se acuerdan el libro de Nehemías? ¿No es cierto? Él reconstruye no solamente los muros, sino que también la ciudad y también termina el templo, el segundo templo, que era sumamente modesto en relación a lo que fue el esplendor del templo de Salomón. Entonces, desde ese momento, 49 años, según, esto es ya algo secular, pero solamente como un dato, el observatorio de Greenwich, que está en un suburbio de Inglaterra, en Londres, un suburbio de Londres en realidad, que determina las fechas lo más exacto de acuerdo a los estudios que ellos tienen, se estableció el año 444, el 6 de marzo del 444 antes de Cristo, la salida de esta orden. La salida de esta orden.
6 de marzo de nuestro calendario del año 444 antes de Cristo. ¿Ya? Hay algunas variaciones, ustedes van a encontrarlas en relación a que este sistema, ¿no es cierto?, toma el calendario gregoriano, pero cuando se hace el traspaso al calendario hebreo, hay un delta, porque el calendario hebreo no tiene años bisiestos y tiene solamente 360 días, son 12 meses de 360 días, pero no importa, o sea, los dos cálculos están. El punto es que podemos tener la fecha exacta de, ya sea según el calendario gregoriano que tenemos nosotros hoy día, o según el calendario hebreo, ¿no es cierto?, que todavía les rige a ellos, pero la fecha está. Ese día parte el decreto y Nehemías se va rumbo a Jerusalén, desde la capital de Babilonia. Entonces, después dice, versículo 25, estamos en Daniel 9. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, esa que acabamos de escribir, hasta el Mesías príncipe habrá primero 7 semanas donde se reconstruye la ciudad y los muros, y 62 semanas, vale decir 7 más 62, yo que soy horrible para las matemáticas, 69. ¿Ya? 69. ¿Cuántas fueron las semanas que determinó sobre su ciudad y sobre su pueblo? 70. 69. ¿Cuándo se cumple esta semana 69? Se cumple exactamente, según este mismo observatorio de Greenwich, el año 33, entre el 30 de marzo y el 6 de abril del año 33 después de Cristo, entendiendo que el año 0 no existe. Por lo tanto, podríamos trasladarlo, iríamos al año 32 después de Cristo, que es la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Ahí, en ese día, se consume la semana número 69. Ahí se terminan 69 semanas que se determinaron sobre Jerusalén y sobre Israel. ¿Estamos claros hasta ahí? 69 semanas, ahí, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a Juan capítulo 12. Ahí en el 25 me falta leer algo que es importante. Y de ahí vamos a ir al Evangelio cuando se cumple esos 69 semanas de años. Versículo 25, capítulo 9, versículo 25 de Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que es Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Tiempos angustiosos. Recuerden ustedes que Nehemías tuvo mucha oposición. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Después de las 62 semanas, es decir, Jesús no fue crucificado ni en la semana 69 ni en la semana 70, sino que en el intervalo de la iglesia, o lo que se fue a llamar después la iglesia. ¿Ya? Ahora sí, vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos 12 y 13. Tú puedes leer completo la entrada de Jesús. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron recibiéndole y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Venía montado en un pollino, cría de asno. La palabra que ellos gritaban, la gente con palmas decían Hosana, Hosana. Para nosotros Hosana había un club de fútbol de tercera división llamado Hosana, pero la palabra Hosana o la expresión Hosana era, yo me hice socio incluso, más malo. Bueno, todos los equipos que me gustan son malos, el CDA, Serena. Pero ahí están los verdaderos hinchas, ¿ya? Si no, díganle al asilo anciano de que está jugando en primera división, los abuelitos de Colo Colo. Ya. Entonces, a lo mejor ellos jugaron con Ciro el persa. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, dice, y le llaman Hosana, Hosana. Ellos están haciendo una expresión
profunda, una expresión de júbilo, pero de dolor a la vez. Júbilo porque de alguna manera reconocieron a Jesús como el Mesías, aunque después igual lo abandonaron. Pero la palabra Hosana es la expresión Yoshaná, que significa Jehová, sálvanos ahora. Jehová, sálvanos ahora. Eso es lo que gritaban. ¿Ya? Entonces, y cuando los fariseos quisieron que la gente se callara, Jesús le dijo, no se van a callar, porque si ellos no hablan o no gritan, van a gritar las piedras. Esa gente estaba gritando inspirada por el Espíritu Santo, porque esa misma gente después, una semana después, pidió a Barrabás. Pero acá, cumpliendo la profecía mesiánica, ellos claman, Yoshaná, Jehová, sálvanos ahora. Jehová, sálvanos ahora. Entonces, en Lucas, es la misma escena, pero con un poco más de ingredientes. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 37 al 44. Recuerda, 7 semanas desde el decreto de Ciro hasta que se terminó de reconstruir la ciudad de Jerusalén, incluidos sus muros, 49 años. De ahí 62 semanas hasta el Mesías príncipe, Jesucristo. Pero el mismo libro de Daniel nos dice que el Mesías príncipe muere después de esa semana, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es, ¿y por qué tenía que morir después de esa semana? Porque el Mesías príncipe iba a ser rechazado por Israel. Y por eso es que Jesús clama esto que está acá. Versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, fíjense que la multitud le gritaba, era Dios, ¿no es cierto? Pero los fariseos decían, Maestro. Él respondió, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró. Lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, este es tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso ocurrió exactamente el año 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano sitió casi durante 2 años Jerusalén y después la hizo tira polvo. No quedó efectivamente piedra sobre piedra. Jesús llora. ¿Por qué? Porque él no iba a ser reconocido como Mesías ahí. Él conocía perfectamente el rechazo y sabía que la gente que estaba clamando estaba cumpliendo una profecía de que sería recibido como Mesías, como rey, aunque sería negado después. Entonces, ahí se cumple la semana 69. Volvamos a Daniel. Capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas, 62 más 7, 69, es decir, después de los 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿No es cierto? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quiénes destruyeron Jerusalén? Los romanos. Los romanos eran parte de un imperio que abarcaba prácticamente toda la Europa entre el río Rin, ¿no es cierto?, y el Danubio. Toda esa zona estaba manejada por los romanos o conquistada por los romanos. Por lo tanto, de alguna de esas zonas
va a venir un príncipe, pero en el futuro, un príncipe que ha de venir. Ese príncipe no va a destruir Jerusalén el año 70. El pueblo de ese príncipe va a destruirlo. Y recuerden ustedes que el Imperio Romano vuelve a reaparecer desde el punto de vista geográfico en el tiempo del fin, y es lo que está ocurriendo con la Unión Europea. Hoy día son 20 o 25 países, ¿no es cierto? Pero cuando llegue el momento van a ser 10. Van a ser 10. Y ya, si ustedes leen, ¿no es cierto?, las noticias referentes a la Unión Europea, se van dando cuenta que se van a comenzar a hacer alianzas y una persona va a representar a 3 o 4 países, ¿ya? Porque las economías están demasiado desequilibradas. Hay economías demasiado desequilibradas que tienen que acoplarse unos a otras para tener una representatividad dentro del conglomerado de la Unión Europea. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Es tan increíble esto que se va a cambiar para el año 2018. Tienen planificado cambiar una serie de cosas, entre esas, ¿no es cierto?, el símbolo de la Unión Europea, y le van a poner un caballo blanco en medio de las estrellas que queden de esta Unión Europea. Porque el caballo blanco dice que representa, ¿no es cierto?, poder, pero a la vez mansedumbre. Y siempre el caballo blanco es símbolo de victoria. Pues bien, Apocalipsis 6, nos saltamos muchos siglos para adelante. Esto no lo hemos visto nosotros, y si lo ves, empieza a contar 7 años desde ahí. Apocalipsis 6, 1, la escena ahora está en el cielo. Juan fue arrebatado al cielo como una imagen de lo que sería el rapto. Recuerden, Apocalipsis está escrita cronológicamente, las cosas que eran, las que son y las que serán. Así le dice, escribe las cosas que eran, las que son y las que serán. Esta es parte de las que serán. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz, y oí de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y miré. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado corona y salió venciendo para vencer. Ese caballo blanco, ese jinete en el caballo blanco es el anticristo, que se va a manifestar exactamente en un momento de la historia ya no de Israel solamente, sino que de la humanidad, y él va a provenir, ¿no es cierto?, de alguno de los países de este imperio romano reconstituido geográficamente, con el mismo tipo de poder imperial y absoluto que contaban los emperadores, pero con una tecnología demoníaca con el cual no solamente va a poder dominar lo que está en su entorno geográfico inmediato, sino que a todo el planeta. ¿Ya? Por eso también el mismo libro de Daniel dice que para que estas cosas ocurran, la ciencia se tiene que aumentar, ¿no es cierto? Porque el anticristo y Satanás no son omnipresentes, pero a través de la tecnología pueden tener un control bastante acabado de todos los personajes o de todas las personas del mundo. ¿Ya? Volvamos a Daniel, capítulo 9, versículos 26. Estamos ahí. Recuerda para quién era esta visión y esta profecía: para los israelitas y para Jerusalén. Versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fue espantoso. Según Flavio Josefo, historiador de origen judío, pero ciudadano romano, en Jerusalén murieron más de 2 millones de personas, solamente en la ciudad amurallada. Versículo 27, aquí viene, llevamos 69 semanas, y dice, y por otra semana, perdida en el tiempo, totalmente perdida en el tiempo, por otra semana confirmará el pacto, en el idioma original dice, con los muchos. ¿Quién confirmará el pacto con los muchos? Este mismo príncipe que ha de venir. Él confirmará un pacto con los muchos. Israel ya estará cansado de pelea, de todo, y firmará ese pacto. Y la palabra dice confirmará. Eso también es súper relevante porque no dice ideará, confirmará. Ese pacto ya existe. Recuerden ustedes que los palestinos y los israelitas están en conversaciones desde la década del 80 por paz.
han habido una serie de intentonas, pero nunca se logra firmar ese tratado, la famosa hoja de ruta. Ese tratado ya existe. Entonces, el anticristo va a lograr que se firme. ¿No es cierto? Y por eso es un jinete que está en el caballo blanco, que aunque tiene un arco, no tiene flechas, porque no usará la violencia, sino que traerá la, entre comillas, paz. Paz al convulsionado Medio Oriente. Entonces dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que haya sacrificio y ofrenda, recuerden que esto tiene que ver con los judíos, tiene que haber templo, tiene que haber sacerdotes, tiene que haberse reiniciado, es decir, tiene que haber habido una reconstrucción del templo. ¿En qué está Israel hoy día? Construyendo, buscando construir su tercer templo. ¿Quién va a hacer que lo logre hacer? El mismo anticristo. Entonces, a la mitad de la semana va a cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de cereal, que es la ofrenda diaria también, va a cesar. Por lo tanto, la semana 70 es imposible que esté sucediendo. Como muchos dicen, no, si ya estamos viviendo el tiempo. No, la semana 70 es imposible que esté sucediendo porque para que suceda tiene que haberse reiniciado el sacrificio y la ofrenda. Y para eso tiene que haber un templo. La sinagoga es un lugar de estudio, pero no es el templo. Israel lo ha declarado una y otra vez. El fallecido Ariel Sharon, él hizo una incursión en el monte del templo, que es una cosa tan extraña, porque aunque está bajo el dominio israelí militarmente, los israelitas no pueden ir ahí. Y cuando tú subes a ese lugar, te insultan, te tiran piedras, los mismos árabes que están ahí. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estar exactamente en el lugar donde era el templo, que queda aproximadamente a 150 metros de la mezquita de Omar. Por lo tanto, ¿es factible construir un templo ahí? Claro que sí. ¿Cómo van a lograr hacerlo? Solamente a través de un pacto satánico, ¿no es cierto? Por un individuo que el mismo dragón, como dice la Escritura, le va a dar su poder para lograr lo que nadie ha logrado. Lo que nadie ha logrado. Por eso es que la semana 70 no ha sucedido. Y por eso que la semana 70 no tiene nada que ver con la iglesia. Cuando tú lees Mateo 24, estás leyendo la semana 70. Esto que está en Daniel 9:27 se amplía en Mateo 24. Todo el capítulo 24 tiene que ver con ese tiempo. Y después se amplía aún más entre Apocalipsis 6 y 19, donde nunca más se nombra a la iglesia. Por eso son las cosas que son, las que eran, las que son y las que serán. Las que serán tienen que ver con Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, cuando hablemos del rapto, no estamos diciendo, oye, no, esto es como para escaparnos. No, hay una verdad. Esto es una orden y un decreto y esto tiene que ver con Israel. Si tú sacas a Israel del escenario profético, tú vas a alegorizar todo y eso es pecado. Porque siguen siendo el pueblo elegido por Dios. Siguen siendo el pueblo elegido por Dios. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, versículo 26, y su fin será con inundación y hasta el fin de las guerras durará las devastaciones. Eso ya sucedió el año 70. Daniel todavía ni siquiera veía la segunda reconstrucción y ya estaba escribiendo sobre la tercera destrucción. Por eso después dice que pasó 3 semanas botado. Después de tanta información que no logra él canalizar, no logra ordenar, no entiende. Y después al final recibe las palabras de misericordia del Señor que le dice, tranquilo Daniel, esto es para el tiempo del fin, tú séllalo nomás, esto no es para ti, pero es para tu pueblo y para tu ciudad. Versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre y las abominaciones vendrá el desolador. Ese es el anticristo también, es otro título. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado. Dios da órdenes, no sugerencias. Esta es la orden, dice el arcángel Gabriel. Esta es la visión y esta es la orden. Esto se va a cumplir. Dios sabe el tiempo y el momento. Nosotros somos una generación privilegiada, ¿no es cierto?, que hemos vivido prácticamente todo el proceso y todo el periodo, ¿no es cierto?, de la iglesia. Por eso cuando uno analiza el estudio de las profecías escatológicas, antes
de 1948, esa gente, por último, esos hermanos tenían la justificación de que para ellos no cabía en la cabeza cómo iba a suceder esto, porque Israel no existía como país. No existía como país. Entonces ellos, por último, tenían la posibilidad de alegorizar muchas cosas. Pero hoy no. Hoy no. Israel no solamente es un país reconstruido, sino que es una potencia dentro del mundo. Pero su restauración espiritual no ha sucedido. No ha sucedido. Entonces, hermano, yo les pido que repasen. Si tienen preguntas para hacerme, no acá, por supuesto, estoy disponible toda la semana. Y la idea es que nosotros podamos entender este tema del rapto a la luz de toda la Escritura. No, es muy fácil enseñarlo ciñéndome única y exclusivamente a los pasajes del Nuevo Testamento. Este es un desafío porque yo sé que incluso algunos de ustedes ni siquiera han leído el libro de Daniel, pero espero que lo hagan. Algunos de ustedes quizás ni siquiera tienen un hábito de leer la Escritura, pero espero que lo hagan, porque son responsables de esto. Al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Y necesitamos nosotros estar preparados, porque la iglesia va a salir de aquí. Para la iglesia, la bitácora es la siguiente: rapto, vema o tribunal de Cristo, bodas del Cordero, regreso con Jesús. Eso es lo que nos espera la iglesia. Lo que le espera a Israel y a los que se conviertan en ese tiempo, que van a ser millones, el mayor evangelismo va a ser en ese tiempo, no ahora, que es la época de la apostasía. Hoy día, si Dios hiciera un arneo, creo que quedaría el 10% de la iglesia de todo el planeta, siendo muy, muy generoso. Porque hay que ver la cantidad y la barbaridad de gente que se llama cristiana y no lo es por el solo hecho de sus frutos. De sus frutos. Y no estoy poniéndome acá ni como un juez ni como nada, simplemente observando lo que está sucediendo. Este no es un tiempo de avivamiento, no importa que se llenen los estadios, no importa, no, porque el mensaje que se le está dando es un mensaje completamente diluido, sesgado, ¿no es cierto? Y no se está predicando lo que se tiene que predicar en esta época, que es preparar a la iglesia para el rapto. Eso es, preparar la iglesia para el rapto. Por eso es que tenemos que vivir en más santidad que nunca. Por eso es que tenemos que ser más responsables que nunca y aprovechar todo lo que Dios nos está dando, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Él nos va a explicar la Escritura. Por eso es que no tenemos ya excusas para nosotros no buscar a Dios. Y si no tienes eso en tu corazón, yo te ruego que tú te arrodilles y le pidas a Dios que te dé arrepentimiento para salvación. Te dé arrepentimiento para salvación. La próxima semana vamos a estudiar Mateo 24, que ya es la semana 70, desde el punto de vista de Mateo. Y Mateo, el Señor Jesucristo, palabra del Señor Jesucristo, dice que la tribulación que se viene, ¿no es cierto? No ha habido ni habrá. Y la iglesia, vaya que ha sufrido tribulación a lo largo de esta historia. Los judíos, vaya que han sufrido destrucción y persecución a lo largo de la historia. Pero lo que se viene es horrible. Por eso dice el Señor que si esos días Él no los acortara, no quedaría nadie. Porque el anticristo va a ser una máquina de asesinar desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. ¿Nos ponemos de pie para orar?